Hola, bienvenidos al canal de Centro Sara. El día de hoy vamos a hablar sobre dudas de una persona en duelo, preguntas que nadie hace abiertamente. Gracias y quédate hasta el final. ¿Está mal que sienta alivio por la muerte de mi familiar? ¿Soy mala persona? Recordemos que somos seres con emociones y somos seres ambivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Podemos ir de una emoción eufórica de felicidad a una emoción de tristeza. Y dentro de estas emociones todavía hay una gama de miles de emociones, como culpa, alivio, emoción, felicidad, alegría, frustración, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de pérdidas o cuando hablamos de procesos de duelo porque están viviendo un tipo de enfermedad terminal como es el cáncer, las personas, los familiares que están alrededor del paciente viven mucho estrés emocional y físico. Y cuando llega la partida, cuando llega la muerte de su ser querido, hay un alivio, hay cierto alivio, lo sienten incluso físicamente, lo puedes sentir físicamente. Si tú estás sintiendo esto, no te preocupes, es normal. Recuerda que el estar bajo estrés por mucho tiempo o por corto tiempo hace que tu cuerpo tenga estragos de cansancio. Y evidentemente cuando muere la persona, cuando muere tu ser querido, pues puedes sentir cierto alivio a nivel físico. Recuerdo en alguna ocasión un paciente que tuve en consulta hace algunos años, unos 5 o 6 años, era un padre de una chica de 22 años. Esta chica era drogadicta y a veces llegaba a casa y a veces no. La chica falleció en un accidente automovilístico y muy joven, 21 años recuerdo, y el papá le dolía muchísimo la muerte de su hija, pero en consulta me confesó que se sentía aliviado por una parte porque me decía, Saraí, ahora ya sé dónde está mi hija, ya sé que mi hija está en una tumba, ya sé dónde visitarla. Y antes yo siempre estaba con el pendiente de saber dónde andaba, con quién estaba, qué estaba haciendo por el problema de drogadicción que tenía. Él se sentía muy culpable por tener esta sensación de alivio. No te preocupes si tú estás viviendo esta sensación de alivio, no eres malo, recuerda que eres un ser humano, ambivalente, con emociones y que la muerte de un ser querido pues requiere su tiempo para ir acomodándolo esta ausencia que vivimos. Tengo deseos de tener relaciones sexuales. ¿Es normal? Claro que es normal que tengas deseos de tener relaciones sexuales o al revés, o claro, es normal si tu deseo se empieza a ver mermado o disminuido. Si tú tienes relaciones sexuales, no te sientas culpable. De hecho, el tener una intimidad sana, el tener una intimidad con alguien que amas, con tu pareja, te puede ayudar para que sanes de una manera más ligera, más liviana. Cuando hay una relación sexual, hay una descarga emocional y hay una descarga física. La tensión se descarga y eso nos ayuda mucho a tener una mente clara y las emociones más ligeras. Si tú tienes relaciones sexuales y estás en duelo, no te sientas culpable, es normal. De hecho, esta práctica te puede ayudar a tener un duelo mucho más suave. O al revés, si tú estás viviendo un duelo y no tienes ganas de tener relaciones sexuales y el libido baja, tampoco te preocupes, esto también poco a poco se va a ir reacomodando en la medida que tú vayas expresando, soltando y vaciándote de todo este dolor que se vive dentro del túnel del duelo. Me siento enojado con la vida y estoy dudando de Dios. A medida que vamos experimentando la muerte y la vemos cerca de nosotros, también en la medida que vivimos esto, también vivimos preguntas, nos hacemos preguntas a nivel existencial. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena vivir? ¿Dios o la vida es justo? Si Dios existe, ¿por qué mi familiar falleció de cáncer? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué pasó un carro y lo atropelló? Estas preguntas existenciales empiezan a surgir en la medida que nosotros vivimos de cerca la muerte de un ser querido.
Si tú estás enojado o si tú sientes enojo con este Dios o con este ser superior o con la vida, no te preocupes, también es normal. Esta pregunta la hacen mucho, sobre todo las personas que tienen una fe muy arraigada en su religión, se sienten culpables porque esto no es permitido dentro de su religión. Respetando cada religión, recordemos que aparte de religión somos emociones y las emociones no las podemos evitar, solamente las podemos vivir y aligerar. Si tú estás enojado con Dios o con la vida, está bien, yo te aseguro que Dios o la vida no está enojado contigo y tampoco se ofende por tu enojo. Al contrario, recordemos, o desde donde nosotros, o desde donde yo lo creo, es que la vida es injusta, sí, claro que es injusta, pero también tiene cosas bellas para que tú puedas seguir adelante y vivir, y vale la pena hacerlo. Me siento enojada con mi ser querido. ¿Es normal? Ok, es muy importante que sepas que todas las emociones que tú vives dentro del duelo son normales, son naturales y son sanas. Sí, así como tú lo escuchas, el enojo, la frustración y la culpa son sanas que las sientas. Lo que no es sano es que las reprimas o que no las digas o que te las quedes guardadas. Eso no es sano. Cuando estamos en proceso de duelo, no nos funciona si nos juzgamos, si estamos en juicio constante sobre nuestras emociones. No te juzgues, sé empático y sé amable. Si tú sientes abandono porque tu ser querido murió, es natural, es normal y es válido que te sientas enojada con él y con ello, o con él o con ella. Es algo muy natural. Recordemos que la pérdida de un ser querido pues es una ruptura, viene a rompernos la vida, a desviarnos de alguna manera el camino que ya veníamos caminando con ellos. Entonces, al no estar él o ella o ambos, pues nuestro camino se ve afectado, nuestras emociones se van afectados, nuestras creencias se ven afectados y nuestro sentido de abandono también se ve afectado y nos sentimos así, abandonados. Entonces, no te preocupes si estás viviendo este enojo con él o con ella. En la medida que la vayas expresando, sacando y empatizando con esa emoción, va a ir disminuyendo. A veces creo escuchar la voz de mi ser querido. ¿Me estoy volviendo loca? Ok, este sentimiento, esta sensación de escuchar a tu ser querido, su voz o de hecho de sentirlo cerca, lo atraviesan mucho, sobre todo los primeros meses. Los primeros meses tenemos una necesidad imperiosa de estar hablando constantemente sobre nuestro ser querido. Es que a mi papá le gustaba, es que mi mamá quería, es que mi mamá hubiera dicho, es que mi hermano hubiera hecho, es que y recordar y recordar y recordar. Tenemos esa necesidad imperiosa. ¿Por qué? Porque nosotros no le lloramos a la muerte, nosotros le lloramos a la ausencia. La muerte en realidad no la conocemos. Nadie ha muerto y ha regresado. Nosotros lo que conocemos es la ausencia de nuestro ser querido y es la cotidianidad a lo que nos estamos enfrentando todos los días. Que si yo tenía una rutina, si todos los miércoles yo veía a mi hermano, por ejemplo, una paciente de 60 y tantos años, 65, todos los miércoles se reunían ella y sus hermanos para desayunar, para platicar. Sus padres ya habían fallecido, tenían problemas con alguna de sus parejas y era un momento de reunión, era un momento de cobijo, todos los miércoles. Y por supuesto, cuando fallece su hermano, ella sentía que ella le hablaba por teléfono los miércoles. Así tomaba el teléfono y hablaba, marcaba el número y ya después se daba cuenta que ya su hermano ya no iba a contestar. Esto va a ir cambiando, te vas a ir reacomodando poco a poco. Si tú escuchas la voz de tu ser querido, si tú crees escucharla, no te preocupes, no te vas a volver loca. Es uno de los síntomas del duelo que se viven. Esto es un reacomodo de vida, un reacomodo de existencia, es un reacomodo en tu caminar. Y la psique, la mente, necesita formas y tiempo para reacomodarse, para volver a una cotidianidad diferente, para caminar diferente, para caminar en la vida sin tu ser querido.
Recuerda, los primeros meses o el primer año es el más complicado porque todo es la primera vez, primer día de mayo, primer día de madres, primer día de padres, primera Navidad. Entonces necesitamos tiempo para nosotros entenderlo, entender la ausencia y aceptarla poco a poco. Estas preguntas y dudas las seleccionamos porque son las más comunes en terapia y casi nadie se atreve a decirlo afuera de terapia, en las conversaciones comunes. Espero que te hayan servido a ti y a la gente que te rodea. Recuerda que cada video lo cerramos con una tarjeta, con el mensaje de una tarjeta. Y el día de hoy vamos a escoger la tarjeta de El Quinto Acuerdo de Miguel Ruiz. Y vamos a ver qué es lo que nos dice estas tarjetas. Chan, 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 chan. Dice: no me tomo nada personalmente. Nada de lo que otros digan o hagan tiene que ver conmigo. En esa conciencia me inmuniza en la interacción con los demás y me mantiene a salvo de sus opiniones y de su veneno emocional. Ese es el mensaje que nos tiene la vida el día de hoy. Recuerda darle like a la campanita, suscribirte al canal, comentarlo y recuerda que cada lunes tenemos un Facebook Live donde platicamos con personas y donde hacemos interacciones con las personas respecto a temas de tanatología, desarrollo humano y autoestima y bueno, en fin, de muchas cosas. Y espero que te haya gustado. Adiós.